El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Danzando en el culto para Dios es el título de esta disertación. Y vamos a fundamentar la misma en lo que encontramos en la Biblia, en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, verso 21. Escuchemos atentamente la gloriosa palabra de Dios en su lectura. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Oro al Señor para que por su Santo Espíritu seamos iluminados espiritualmente, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro ser y que el Espíritu Santo nos esté guiando a todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es recto, todo aquello que contribuya a nuestra edificación espiritual. Vamos a introducirnos inmediatamente en esta disertación con unos pensamientos iniciales que nos van a ir llevando progresivamente a nuestros argumentos centrales en esta disertación. Es una realidad que todos los credos religiosos han producido sistemas más o menos complejos de prácticas espirituales, es decir, formas de culto en las que los fieles expresan su común actitud piadosa y su pertenencia a una determinada comunidad de fe. Así es. En todos los cultos religiosos que se conocen hasta el día de hoy, nosotros vemos que los seguidores de este culto, los que tienen estas creencias, acompañan su adoración, acompañan sus celebraciones litúrgicas con música, con alabanza, con adoración y otras expresiones corporales, como por ejemplo la danza. Este es el caso aquí del rey David, que celebraba el retorno del Arca del Pacto, en donde él había hecho una tienda, sí, y había colocado ahí el arca. Creo que es en Silo donde él la estableció. Pero el arca fue raptada por los filisteos y un tiempo después el arca fue devuelta. Y en el camino de retorno, David, rey de Israel, comenzó a danzar al Señor lleno de alegría, lleno de gozo con todo el pueblo, sin tener en cuenta su título de nobleza, sin tener en cuenta su posición como rey, sino como un creyente más, un creyente piadoso que se gozaba en la presencia del Señor, porque el arca, símbolo de la presencia del Señor, estaba regresando al lugar donde ellos le habían colocado inicialmente para adorar al Señor. Vemos entonces que la danza, ¿verdad?, acompaña a estas expresiones piadosas de un creyente en el Señor, acompaña a la adoración. Lastimosamente, la esposa de David, hija del rey Saúl, lo criticó por
por esta cuestión. Lo criticó y lo menospreció, lo tuvo en poco, pero David le dio aquí una tremenda respuesta a la crítica de esta mujer. A esta mujer le costó el resto de su vida el criticar la forma como David danzaba para Dios. Le costó. Nunca pudo tener hijos, nunca pudo levantarle descendencia al rey David. Esto inmediatamente deja ver la importancia que tiene para Dios el que usted dance para Él, adorándolo, dance para Él, glorificando su santo nombre. Nosotros no estamos exentos a esta regla. Nos hemos vuelto previsibles y aburridos. Por eso hemos experimentado un rechazo a la rigidez de las formas que se nos han querido imponer. Así es. Durante muchos años, durante mucho tiempo, iglesias cristianas ortodoxas comenzaron a tributar, ¿no?, culto al Señor. Comenzaron a rendirle adoración, a celebrar todas sus expresiones litúrgicas, todas sus expresiones piadosas, las comenzaron a expresar en su culto o durante el culto. Pero estos cultos se volvieron rígidos, estos cultos se volvieron incluso monótonos y hasta aburridos, ¿sí? Hasta que, gracias al Señor, comenzando el siglo XX, hubo una renovación espiritual en la iglesia del Señor. Y estos moldes, estos paradigmas litúrgicos tradicionales se rompieron. Y la iglesia comenzó a adorar en muchas formas, en otras formas menos rígidas, comenzó a adorar al Señor en sus cultos, introduciendo así también una revolución en la adoración, en la alabanza, cosa que ya hemos mencionado anteriormente, y también se comenzó a introducir la danza sagrada en los cultos, trayendo así una forma más alegre, una forma más divertida de rendirle al Señor culto, rendirle adoración, sin violar, ¿no?, sin tener en poco la santidad del Señor y la reverencia que hay que tener delante de Él cuando se le está tributando culto. La danza es una expresión de adoración. Para muchos, la danza y la alabanza no son más que un conjunto de ritos exteriores, ceremonias complicadas que han perdido valor y sentido. Pero para nosotros, la danza, la adoración y la alabanza significan mucho más que formas. La danza, la adoración y la alabanza no son una opción, es un mandamiento. No es un lujo o un show, es una necesidad. Una de las cosas que podemos hacer como pueblo de su exclusiva posesión es adorarle y honrarle con excelencia y creatividad. Nuestra danza, adoración y alabanza son la expresión genuina de la experiencia de fe. Es la celebración de los hechos grandiosos de Dios que han transformado la vida y le han dado propósito y sentido. La danza, la alabanza y la adoración son expresiones de auténtica espiritualidad y compromiso con nuestro Creador. La danza, la alabanza y la adoración son inseparables. Muchas veces veremos que la alabanza y la adoración se asocian a la danza como una magnífica expresión de adoración. A Él le agrada escuchar y ver a su pueblo alabándolo. Por eso te animo a que entres en la profundidad de este estudio y aceptes el desafío de intervenir como un protagonista comprometido en la alabanza, la adoración y la danza de la congregación a la cual perteneces. Así es. Quiero animarte para que estés atento a este estudio y conozcas en profundidad cómo
la danza es una expresión de nuestra adoración al Señor y es completamente espiritual. Vas a entender, por ejemplo, expresiones como estas. Danzar en el espíritu, vas a entenderla, ¿sí? Cómo es que la Biblia nos enseña cuál es el significado de danzar en el espíritu. Y si es posible, incluso, a lo mejor, si tú perteneces a una congregación local, una iglesia local, en donde a la danza se le considere como algo bajo, algo vil, puedas entender que esto no es bajo ni es vil. Así calificó Mical la alabanza, la danza, la adoración que el rey David, su esposo, le tributó a Dios. Y mira lo que le costó a esta mujer. Una maldición cayó sobre ella que la dejó estéril. Entonces, si es posible, yo quisiera que si usted pertenece a una de estas congregaciones, usted asiste, usted hace parte de una de estas congregaciones que tienen poco la danza en el culto para Dios, usted cambie de parecer. Y si no cambias de parecer, por lo menos que puedas conocer y entender lo que la Biblia enseña acerca de la danza. Creo que la adoración, la alabanza, la danza y todas las expresiones corporales de adoración que un creyente le puede tributar a Dios pertenecen a lo que es el ministerio del canto. El ministerio del canto. En el pueblo de Israel, con toda seguridad, con toda certeza, yo te puedo asegurar y te puedo respaldar esto con la palabra de Dios, que aquellos que pertenecían al ministerio de la adoración, el ministerio del canto, también eran personas que danzaban espontáneamente, libremente delante del Señor mientras le estaban adorando. Conozcamos algunos aportes a este glorioso ministerio en el que adoramos a Dios con nuestro cuerpo. Son 5 aportes que específicamente quiero hacer para instruirle a usted con respecto a lo que es danzar para Dios, danzar en el culto para Dios. Número 1. Lo que no es la danza. Lo que no es la danza. Vas a entender aquí también lo que no es la danza. Número 2. Naturaleza de la danza. Naturaleza de lo que es la danza, a la luz de la Escritura. La naturaleza de la danza, lo que significa danzar para Dios. 3. La danza revelada en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver a lo largo de las Escrituras, no puedo prometerte que te voy a decir todos los textos en donde la Biblia nos habla de la danza, pero sí los más significativos, para que conozcas, para que entendamos lo que esto significa. Número 4. Las formas de la danza. Las formas de la danza. Como te lo estoy aquí diciendo, hay formas y no toda danza es grata, es agradable para Dios. No toda danza es sagrada. Y número 5. La danza sagrada judeo-cristiana. Aquí vamos a aprender cuál es la danza que nosotros podemos tributarle al Señor. La danza judeocristiana, la danza sagrada. Aquí lo vas a conocer. Bien, entonces, en este orden de ideas vamos a enfocarnos en nuestro primer punto, lo que no es la danza. La danza no es un espectáculo religioso. No es un espectáculo religioso. Aunque lamentablemente en muchos lugares lo han convertido en un show, en un espectáculo religioso, un espectáculo de sonido, un espectáculo de público en donde no se danza, sino que se practica ballet, con unas vestimentas e incluso como las de los danzarines que bailan ballet.
Si usted lo ha notado, la vestimenta de un danzarín, de una persona que practica ballet profesional, no es una vestimenta apropiada, no es una vestimenta que uno pueda decir que es moralmente aceptable, ni para el hombre ni para la mujer. Un artista que practica el ballet profesional tiene la vestimenta semejante a la de un torero, ¿sí? Un vestido de luces como la de un torero. Pero para Dios, cuando usted va a danzar, usted tiene que hacerlo con una vestimenta apropiada, pudorosa, una vestimenta propia de alguien que está expresando una expresión de su piedad, una expresión de su fe para Dios. No es un relleno del culto. No es un relleno. Algunos dentro de la agenda de culto que tributan para Dios lo consideran una parte para rellenar, ¿sí? Para rellenar. Una especie de espectáculo, ¿sí? Un espectáculo de vestimentas, un espectáculo de sonido, ¿sí? Para rellenar el culto a Dios. En otras palabras, para entretener al público, para entretener al auditorio. Pero esto, mis amados hermanos, no es danza para Dios. No es una distracción juvenil. Tampoco es una distracción para mantener a nuestros jóvenes ocupados en la iglesia. ¿Sí? En muchas congregaciones no han entendido aquel lema, aquel refrán que yo aprendí hace muchos años, cuando yo comencé a servir al Señor en un ministerio pleno, un ministerio de tiempo completo. ¿Cuál es este lema? ¿Cuál es este refrán? ¿Cuál es este principio? Es un principio realmente que yo aprendí. Este principio dice así: pastor, si tú no le das trabajo a tus jóvenes en la congregación, tus jóvenes te van a dar trabajo a ti. Increíble, ¿no? Pero es cierto. Dice, pastor, si tú no le das trabajo en la congregación a tus jóvenes te van a dar a ti trabajo. Efectivamente, con este principio, muchos pastores han tratado de involucrar a todos sus jóvenes en este ministerio, ¿sí? Y muchas veces lo hacen no es porque quieren darle al joven la oportunidad de aprender a expresar su fe, su piedad delante de Dios por medio de la danza, sino más bien para mantenerlos ocupados en la iglesia y que los muchachos no se nos vayan a descarriar. Esto es penoso, esto es lamentable, porque la forma de que nuestros jóvenes no se extravíen de los caminos del Señor no es mantenerlos ocupados en la iglesia, no, es instruirlos adecuadamente, enseñarles la palabra de Dios, como padres espirituales, como pastores de ellos, como mentores de ellos, enseñarles la palabra, discipularles para que ellos conozcan a Dios, conozcan la palabra y ellos realmente decidan por su propia voluntad servir a Dios en un ministerio. No es un invento del mundo. No es un invento del mundo. El mundo ha inventado las escuelas de ballet, ¿sí? En donde entrenar, en donde capacitar a personas que entretengan a una comunidad, entretengan a una sociedad por medio de expresiones artísticas. Yo no estoy en contra del ballet. Lo que estoy en contra es de que se compare el ballet con la danza para el Señor. Porque no lo es. Ballet es ballet y danza es danza. Yo conocí el caso de una iglesia en donde le hacían un llamado especial a las jóvenes, a las jovencitas, a las adolescentes, que hicieran parte del ministerio de alabanza y adoración de la congregación. Pero para poder pertenecer, estas tenían que tener clases de ballet,
de una escuela de ballet profesional. Si no las tenían, entonces no las incluían en el ministerio de adoración, alabanza y danza de la iglesia. Esto es una cosa absurda. Esto es lo que hace el mundo, pero esto no es lo que hace Dios. Cuando Dios llama a una persona para que le sirva, aunque esta persona no tenga capacitación, esta persona no tenga instrucción secular, Dios capacita a los que Él llama. Mientras que el mundo llama, convoca a los más preparados, a los más capacitados, Dios capacita a los que Él llama. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Segundo, naturaleza de la danza. La danza es una expresión de adoración hacia Dios. Muy bien, esto es lo primero que tenemos que decir. Ya sabemos lo que no es la danza. Ahora vamos a entender y aprender lo que las Escrituras dicen que es la danza. Es una expresión de nuestra adoración al Señor. Por medio de la danza nosotros expresamos corporalmente, ¿sí? Nuestra adoración al Señor, así como la voz nuestra, todo nuestro sistema de vocalización, todo el sistema de nuestras cuerdas vocales, el sistema que nos permite hablar, nos permite comunicarnos, nos permite hablar, nos permite cantar, así como tenemos este órgano, ¿verdad? Sensible, este órgano vital en nuestro cuerpo, también tenemos todo el resto de nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros pies, nuestras manos, nuestras piernas, todo nuestro cuerpo, todo el tronco, todo, hasta la cabeza, hasta el sentido del olfato, todo nosotros podemos tributarlo y consagrarlo para adorar a Dios. Y el cuerpo se puede adiestrar para danzar para el Señor, para danzar para Dios. Es la manifestación corporal de gozo por las bendiciones de Dios. Una manifestación corporal, como lo estamos explicando. Mediante la danza nosotros expresamos nuestro gozo, ¿verdad? Expresamos nuestra gratitud al Señor. Entonces, una persona que danza, nosotros no podemos sencillamente verla e interpretar que es una persona que mueve el cuerpo, que mueve las manos, que mueve los pies, mueve su torso, su cabeza, como un movimiento físico solamente. No, es una expresión espiritual. Mediante la danza nosotros expresamos nuestro gozo, el gozo de ser salvos, el gozo de la salvación. Con la danza nosotros expresamos también nuestra gratitud por todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Así que una persona que danza para Dios es una persona agradecida. Los jóvenes por su fuerza y vitalidad son los primeros llamados a danzar. Proverbios 20:29. Así es. Son los primeros a danzar. ¿Por qué? Por razón de que ellos tienen más fuerza. Ellos tienen más vigor. Y danzar demanda un esfuerzo físico grande. Bastante grande. Por ejemplo, una persona ya mayor de edad, es difícil que dance, ¿sí? Para Dios. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer, pero es más difícil, es más complicado. Porque danzar demanda un esfuerzo, demanda tener vigor físico para poder hacerlo. Vamos a leer lo que dice la Biblia aquí en este pasaje que hemos mencionado. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ahí está. El pasaje nos está diciendo que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Definitivamente, Salomón sabía. Estoy seguro que él también participaba de esta expresión de
de adoración al Señor. Estoy seguro que Salomón también danzaba, ¿sí? Como todo judío piadoso, este hombre también lo hacía, al igual que lo hizo su padre David, que danzó no importando la categoría de rey que él tenía, ¿no? No le importó. Mi amado hermano, es que en realidad es algo que es agradable, ¿sí? Poder danzar. Yo lastimosamente hoy yo no puedo hacerlo porque no veo, perdí la vista. Y si yo me pongo a danzar en un culto al Señor, puedo hasta tener un accidente. Pero yo recomiendo a todos aquellos que tienen todos sus sentidos físicos allí, sanos y a disposición, que si pueden aprender, si pueden danzar espontáneamente o aprender a danzar para Dios, lo hagan, para que el nombre del Señor sea glorificado en sus vidas. Dice el libro segundo de Samuel 6:14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así es, como lo escuchas. David no tenía en cuenta el que él era un rey y que tenía que guardar ciertos protocolos reales. No tenía en cuenta esto para danzar para Dios, ¿sí? Incluso él lo hizo con la vestimenta apropiada. Dese cuenta usted. Como dice el texto, que estaba vestido el rey David cuando danzaba con todas sus fuerzas. Dice que tenía un efod de lino. ¿Qué es un efod? Es la vestimenta del sacerdote. Es la vestimenta de un sacerdote. Y ya te he dicho que eran los sacerdotes, los levitas, los encargados de ministrar al Señor, los dirigentes de la adoración en Israel. Hoy en día, tú no tienes que tener un efod, tú no tienes que pertenecer a la familia de Leví para danzar para Dios. Pero nosotros tenemos algo que ningún judío tenía, y era la presencia del Señor en nuestro interior, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solo habita dentro de nosotros, sino que nos ha arropado, nos ha revestido de su presencia. Así es que si tenemos la actitud correcta y tenemos aquí, como estás escuchando, la vestimenta apropiada, la vestimenta correcta, nada te debe impedir que tú dances para el Señor. Tercero, la danza revelada en las Sagradas Escrituras. La danza en el Antiguo Testamento. Su práctica tenía un fondo piadoso. Así es. Se danzaba para Dios en el altar y fuera a veces del altar, pero con una danza específica, una danza sagrada. ¿Por qué? Porque lo piadoso corresponde con lo que es sagrado. Lo piadoso corresponde con lo que es sagrado. No era cualquier danza, era una danza apropiada. Y ya te expliqué que se hacía con las vestimentas apropiadas en el lugar apropiado. Entonces, así como lo piadoso corresponde a lo que es espiritual, lo que es profano corresponde con lo que es carnal, con lo que es secular. Te repito esta verdad porque es importante, es lo que estoy tratando aquí de explicarte. Así como lo piadoso corresponde a lo que es sagrado, así lo que es secular, lo que es profano, lo que es mundano, corresponde a lo que es carnal. Definitivamente. Un impío, aunque se vista con vestimentas sagradas, con vestimentas santas, un impío, si danza supuestamente para Dios, esto no es grato para Dios. No es grato a Dios. Pero una persona piadosa, una persona santa, vestida, ¿verdad?, de santidad, en la que el Espíritu Santo mora en su interior, aunque no tenga las vestimentas físicas apropiadas, si esta persona
danza para Dios, a Dios le es grato. Bendito sea el nombre del Señor. La danza era practicada por hombres y mujeres. Ejemplo, se danzó por el cruce del Mar Rojo, Éxodo 15:20. Para hombres y para mujeres, ¿sí? Para hombres y para mujeres. Vamos a leer aquí el texto en donde el pueblo de Dios danzó, presidido por María, la hermana de Moisés. Danzaron para Dios después de que Dios los hizo atravesar en seco por el Mar Rojo. Y posteriormente Dios sepultó en las aguas del Mar Rojo a sus perseguidores, al ejército de los egipcios. Un milagro como esto motivó a la gente, inspiró a la gente a que danzara para Dios. En este caso, María, la hermana de Moisés, toma un pandero, comienza a danzar y el pueblo comienza a seguirle también. Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Aquí se dice que las primeras que siguieron a María fueron las mujeres, pero con toda certeza te puedo asegurar que a las mujeres se le unieron los jóvenes, se le unieron los niños, se le unieron los varones, ¿sí? Porque, mi hermano, ante la manifestación de la gloria y el poder de Dios, no nos queda otra cosa sino que adorarle. Y si lo podemos hacer con la danza, esto es algo que le es grato al Señor. Se danzó por una victoria militar. Primer libro de Samuel 18:6. Muy bien, vamos a leer este texto para que usted vea otro motivo por lo cual el pueblo danzaba. Y en esta ocasión no necesariamente en el altar, en el templo, no, sino fuera del templo, fuera del altar. Pero esta danza es una danza épica que glorificaba al Señor, aunque posteriormente este tipo de danza pasó a ser parte de la danza cultural, ¿sí? De la danza profana en Israel. Y se hizo una separación entre lo que era la danza sagrada y la danza profana. Escuchemos el pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ya lo escuchó. Cuando el rey David, bueno, todavía no era rey, cuando él mató al filisteo, a Goliat, el filisteo, paladín filisteo, a su regreso, el rey Saúl, David y todo su ejército, cuando ellos regresan, el pueblo los recibe, ¿sí? Dese cuenta usted que esta celebración no se hizo en el templo, no se hizo en el altar de Dios, no, se hizo fuera. Y ellos comenzaron a danzar delante del Señor porque Dios les dio la victoria, ¿sí? Contra sus enemigos, los filisteos. Y cuenta aquí el pasaje, registra el pasaje, que lo hicieron también con instrumentos, con panderos y con instrumentos de música. Esto es una pauta para todos aquellos que hoy también ofrecen en sus tiempos de adoración, en sus cultos, ofrecen un tiempo para danzar, ¿sí? O acompañan la adoración con un tiempo para danzar. Debe hacerse con toda clase de instrumentos musicales. No es un pecado entonces danzar con el acompañamiento musical, con el acompañamiento de instrumentos musicales e incluso con el acompañamiento de cantores. No es un pecado. Antes, aquí estamos viendo que fue algo que se hizo en Israel y que evidentemente esto agradó a los ojos del Señor. Se danzaba en las fiestas sagradas. Jueces 21, 19 al 21. En las fiestas sagradas. ¿Cuáles fiestas sagradas? Las fiestas del Señor.
las que hoy en día de una manera muy equivocada, mucha gente en la iglesia del Señor llama las fiestas judías. Estas no son fiestas judías. La Biblia es bien explícita al decirnos que eran fiestas del Señor. Y este calendario de fiestas contemplaba 7. Eran 7 las principales. Aunque el Shabbat es considerada una fiesta sagrada, esta era una fiesta que se hacía semanalmente y básicamente era hecha por la familia. Pero el resto de celebraciones sagradas, de santas convocaciones, de fiestas del Señor, son 7. ¿Sí? 7. Comenzando con la fiesta de los panes sin levadura, o el Had HaMatzot, así se dice en hebreo. Luego la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua, a la mitad de la fiesta de los panes sin levadura, fiesta de Pascua o Pesaj. Al final de la fiesta de Pesaj, al final de la fiesta de los panes sin levadura, se hacía las primicias, la fiesta de las primicias, el Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias de la cosecha de la cebada. Proseguía la cuarta fiesta, esta era realizada 50 días después de la Pascua y se llama esta festividad la fiesta de Shavuot. En nuestro idioma español es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene de 50, se realizaba 50 días después de la fiesta de la Pascua. La quinta festividad es la llamada fiesta de Yom Teruah o fiesta de las trompetas. La sexta es la fiesta llamada el día de las expiaciones o el día de Yom Kippur, día de las expiaciones. Y por último se cerraba este calendario con la llamada fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. En todas estas festividades, en todas se danzaba para Dios. En todas el pueblo se gozaba, el pueblo se alegraba, el pueblo tributaba gratitud a Dios. Y lo hacía no solamente a través de cánticos o de sacrificios, sino que lo hacía por medio de danza. Danzar para Dios, entonces, mi amado hermano, es un asunto festivo. Definitivamente, cuando tú estás danzando para Dios, tú estás haciendo una fiesta para la gloria y la honra del Señor. La danza en el Nuevo Testamento era considerada un espectáculo público, la profana o cultural. Marcos 6, 21 al 22. Como ya expliqué, había una danza profana, ¿sí? Que se hacía en público, ¿sí? No se hacía en el altar, no se hacía en el tabernáculo, no se hacía en el templo. Esta danza es una danza profana e hizo parte de las fiestas culturales del pueblo de Dios. Y estas danzas eran aprendidas, ¿sí? En escuelas especializadas para enseñarle a la gente a danzar, ¿sí? En ocasiones en las que se celebraba una fiesta pública, una celebración pública. Escuchemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Muy bien. Esta historia está registrada en el Nuevo Testamento. El evangelista Marcos nos da a conocer este episodio de la historia. Se está hablando aquí de la familia real. Uno de los hijos de Herodes el Grande, el que estaba gobernando en este momento, y que tenía su esposa, pero abandonó su esposa, se divorció de su esposa para casarse con la esposa de su hermano, es decir, con su cuñada. Esto es un acto inmoral que el profeta Juan el Bautista condenó.
Así es que esta mujer, Herodías, enseguida enfocó su ira, su enojo, su odio, su rencor contra el profeta, porque el profeta condenó esta relación inmoral. La palabra de Dios aquí nos muestra que venido el día del cumpleaños del rey Herodes, convocó a una fiesta y él invitó a todos sus cortesanos, entre ellos a su esposa, obviamente, a la que no era la esposa legítima, ¿no? Y también fue invitada la hija de la esposa ilegítima del rey. Esta tenía por nombre, creo que era Salomé. Tenía por nombre Salomé. Bien, esta muchacha, por petición de su, entre comillas, padrastro, danzó para el rey. Y esta danza excitó los ánimos del rey. Y me imagino de todos los que estaban allí. ¿Sabe por qué? Porque esta danza no era una danza sagrada. Esta era una danza profana. ¿Sí? Una danza que seguramente había sido aprendida, ¿sí?, por esta muchacha. Y era una danza erótica, entre otras cosas. Le llaman la danza del remolino. La danza del remolino, en la que la intérprete de la danza o de la pieza de danza, la pieza musical que acompañaba con la danza, ¿sí?, exigía un movimiento de las caderas, un movimiento que excitaba sexualmente a cualquiera que la viera. Este fue el caso del rey Herodes. Cuando este rey, que seguramente ya era un hombre entrado en edad, cuando vio a esta muchacha danzar de esta manera, este hombre sexualmente se excitó. Tanto así que se acercó a la muchacha y le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino yo te lo voy a dar. Aprovechando entonces esta debilidad, esta inmoralidad de este rey, la mujer le aconsejó a su hija, le aconsejó que le pidiera la cabeza del profeta, Juan el Bautista. Y así, este hombre le concedió, después que le prometió en público lo que le prometió, él no tuvo otra sino que mandar a decapitar a Juan el Bautista. Nosotros, yo por lo menos, estudiando este pasaje y conociendo un poco lo que es la música mundana, yo no me convertí al Señor ya siendo adulto. Yo me convertí al Señor a los 20 años de edad, pero ya yo tenía un recorrido, un conocimiento de toda la música profana, de toda la música mundana que existía en ese tiempo, año 1982. Y había una canción, no recuerdo el nombre del artista. Esta canción llevaba por título Voy a perder la cabeza por tu amor. Yo, recordando esto, me di cuenta que Juan el Bautista, profeta de Dios, fue víctima de la inmoralidad, de la lujuria de este personaje, porque este personaje perdió la cabeza cuando le hizo esta promesa a esta muchacha y finalmente tuvo que mandar a decapitar en su contra, porque él en el fondo tenía aprecio por el profeta, ¿sí? Tenía aprecio, pero muy en contra de lo que había en su corazón, vencido más por la lujuria, mandó a decapitar al profeta y cortarle la vida. Esto es para que usted vea que por eso es que en las fiestas mundanas siempre hay baile, siempre hay danza y este tipo de celebraciones lo que hacen es que en vez de agradar a Dios, lo que hacen es que despiertan la lujuria, levantan la excitación de todo aquel que lo practica. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús adoró, alabó y danzó para Dios. Lucas 10:21. Nuestro Señor Jesucristo, como todo judío piadoso, Él también adoró al Señor. Él alabó al Señor, cantó para Dios.
el himno que normalmente se cantaba en las fiestas de la Pascua. En la última semana de su vida terrenal acá, nuestro Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Y al final de la celebración de la Pascua, las Escrituras nos dan testimonio que Él cantó el himno apropiado, que no era realmente uno, eran varios. Son los llamados himnos Jalel en las Escrituras. Todos estos himnos o salmos que comienzan o terminan con la palabra aleluya. Jesús adoró, Jesús cantó, Jesús alabó a Dios como todo judío piadoso, pero no solo eso. Las Escrituras nos dicen que Él también danzó para Dios, danzó en el Espíritu para Dios. Vamos a escuchar el pasaje. Lucas capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Poderosa palabra. En este pasaje no se refiere, el evangelista Lucas no se refiere a la última semana, la semana pascual que Jesús celebró con los suyos y que después de esto cantó el himno apropiado para esa celebración. Aquí se está refiriendo el Señor al momento cuando sus discípulos regresan dándole un parte de victoria, ¿sí?, por lo que ellos pudieron hacer cuando Él los envió de 2 en 2 a 70 de ellos específicamente. Esos 70 regresan dando un parte de victoria, ¿sí?, diciendo que hasta los demonios se les habían sujetado en el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que Jesús les respondió a ellos que si ellos habían visto algo grande, pues Él había visto algo mucho más grande, ¿sí? Ver la caída, vio la caída de Luzbel, de Satanás, de allá del cielo, arrojado del cielo como un rayo. Y en ese momento el Señor Jesucristo, también nos dice Lucas, que Él exultó en el Espíritu. Esto fue traducido por Reina y Valera como adoró o se gozó. Esto es regocijo al más alto nivel. Esto es regocijo acompañado de adoración, acompañado de alabanza, acompañado de danza. Jesús exultó en el Espíritu. ¿Por qué? Por lo que Dios le había permitido a sus discípulos hacer. Por eso, por la victoria que el Señor le dio a sus discípulos cuando fueron a llevar la buena nueva, ¿sí?, por lo menos a 35 ciudades, por lo menos a 35, ¿sí?, porque el Señor dice en las Escrituras que los envió de 2 en 2. Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, se goza, adora, canta y danza para Dios. Lo mismo hizo también la iglesia primitiva y lo mismo también debemos hacer nosotros en este tiempo. Se practicaba en las fiestas y por el regreso de alguien. Lucas 15:25. Cuando alguien regresaba, ¿sí?, después de haber estado ausente mucho tiempo de su casa, de su tierra, ¿sí?, para un judío salir de su tierra era sinónimo de profanarse, es decir, participar de inmundicia, ¿sí?, de contaminación. Por eso era importante que el judío permaneciera en su tierra. Entonces, cuando era la persona separada de su tierra o ella misma por alguna circunstancia se tenía que separar de los suyos, cuando regresaba había toda una celebración, había toda una fiesta por su regreso. Escuchemos. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Eso está escrito allá en Lucas, capítulo 15. Esa es la historia de los 2 hijos, el hijo pródigo y el hijo que se quedó con su padre en su casa. Cuando el pródigo regresa, ¿verdad?, cuando aquel muchacho, el menor de su casa, regresa a su casa arrepentido, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice que el padre hizo fiesta. El padre hizo fiesta por el regreso de su hijo. A pesar de que al hijo mayor le disgustó todo esto que hizo su padre. Sin embargo, el padre
lo que hizo fue gozarse, alegrarse por el regreso de su hijo, que estaba perdido y ahora regresaba. Y no solamente eso, sino preparar toda una fiesta en la que hubo cánticos, hubo alabanzas, hubo danza para celebrar el retorno de alguien que había regresado a su casa. Lo mismo hace el Señor. Cuando un pecador se vuelve arrepentido a Él, Él hace danza, Él hace fiesta, Él hace celebración. Los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador se vuelve a la casa de su Padre. Los niños también la practicaban. Lucas 7:32. En el Evangelio de Lucas tenemos aquí también una referencia en donde dice que hasta los niños practicaban la danza. Y no solo la danza folclórica, la danza cultural, sino también la danza sagrada. Escuchemos. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Así es. El Señor aquí está respondiendo a una crítica que le hicieron sus oponentes, ¿sí? La secta religiosa de su tiempo. Y el Señor los comparó a ellos con unos muchachos que se sentaban en la plaza pública de la ciudad con flauta y ellos endechaban la muerte de alguien. Una endecha es un canto fúnebre. O estos muchachos también dice que tocaban la flauta, el tamboril, para gozarse por alguien, por alguna circunstancia. Y el Señor dice, ustedes ni hicieron lo uno ni hicieron lo otro. En otras palabras, esta gente religiosa, esta gente que condenó al Señor, que criticó al Señor, esta gente no era piadosa. Por eso estaban en contra, ¿sí?, de aquellos que danzaban delante del Señor o aquellos que danzaban aún en el público, públicamente, en cualquier lugar, en cualquier plaza. Recuerden que aquellos que danzaban en las plazas públicas lo hacían por medio de una danza cultural, una danza folclórica. Y los que danzan para Dios en el altar, en la casa de Dios, lo hacen con una danza sagrada. Cuarto, las formas de la danza. Formas de la danza, ya hemos estado hablando un poco acerca de ellas, pero vamos a profundizar aquí un poco más en la diferencia que hay entre la una y la otra. Se danza acompañado de panderos y toda clase de instrumentos. Éxodo 15:20, Jueces 11:34, Salmos 149:3 y segundo libro de Samuel 6:5. Todos estos pasajes están aquí referenciando y respaldando lo que estoy diciendo. Ya lo he dicho, se danza para Dios. Esta danza es la danza sagrada, con instrumentos musicales y son de diferente clase. Instrumentos de viento, instrumentos de percusión, con instrumentos de cuerda. Voy a leerle nuevamente los pasajes, las referencias para que usted los lea con cuidado ahí en su casa. Éxodo 15:20, Jueces 11:34, Salmos 149:3 y segundo libro de Samuel 6:5. Todos estos pasajes respaldan lo que estoy diciendo. Se danza a Dios con no solamente el cuerpo, sino con instrumentos musicales. Se danza con una actitud de alegría. Jeremías 31:4. Este pasaje sí lo vamos a leer, ¿sí? Si usted va a danzar para Dios, hágalo con esta actitud. Una actitud de gozo, de alegría extrema. Así lo hizo Jesús. Así lo hicieron los profetas. Así lo hizo el pueblo de Dios. Así debemos hacerlo también nosotros. Jeremías 31:4. Dice la palabra de Dios. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Ahí está, eso es una promesa. Una promesa, eso es profecía bíblica que se va a cumplir en los días en que la nación de Israel sea cabeza de naciones. Nos estamos refiriendo allí al reino milenial, en la que el Señor Jesucristo reinará sobre todas las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores desde Jerusalén. Allá en Jerusalén habrá un centro de adoración mundial en la cual todas las naciones de la tierra tendrán que ir allá
a celebrar la fiesta del Señor y a gozarse delante del Señor. So pena de que si no lo hacen, va a venir un juicio terrible sobre aquellas naciones que no lo hagan. Por eso es realmente un privilegio el poder danzar hoy para el Señor, porque lo que estamos haciendo es sencillamente un ensayo de lo que vamos a hacer allá en el reino milenial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se danza saltando con júbilo. Segundo libro de Samuel 6:16. Con júbilo, así como lo hizo el rey David, como lo hicieron todos los creyentes piadosos en el antiguo pacto, así como lo hizo la iglesia primitiva. Vamos a continuar. Se danza con fuerza. También, segundo libro de Samuel 6:14. 6:14. Esto implica que son los jóvenes, porque el patrimonio de los jóvenes, como hemos dicho, es su fuerza, su vigor. Pero esto no está condenando el hecho de que una persona adulta, un anciano, un adulto mayor, un niño, una mujer no lo haga. No, en realidad es todo el pueblo el que es llamado, el que es convocado para danzar para Dios. Quien no danza no debe menospreciar al que sí danza. Primer libro de Crónicas 15:29 y Romanos 14:3 al 5. Vamos a leer el pasaje de Romanos 14 del 3 al 5, porque en este capítulo 14 de la carta de San Pablo a los romanos, Pablo trata aquí unos temas en los cuales hay que tener lo que se llama tolerancia cristiana. Tolerancia cristiana, como por ejemplo, aquel que es vegetariano no debe condenar, ¿sí? No debe tener en poco aquel que come carne o que come cualquier tipo de dieta, ¿sí? Que incluya carne. Aquel que come carne, ¿verdad? No debe menospreciar o tener en poco aquel que es vegetariano. Aquel que guarda el Shabbat como día de reposo, día de descanso espiritual, no debe menospreciar a aquel que no lo hace y viceversa. Aquel que no lo hace no debe menospreciar, tener en poco a aquel que lo hace. Porque al fin y al cabo, ambos, ¿sí? Todas estas personas a las que aquí se está haciendo alusión, sirven al Señor. Son siervos de Dios. Y el apóstol Pablo aquí condena a aquellas personas que critican y que descalifican a aquellos que, como por ejemplo, danzan, ¿sí? Y dice el apóstol o enseña este principio aquí de la palabra de Dios que no se debe hacer eso. No se debe hacer eso porque si tú no danzas, no danzas para Dios. Y si tú danzas, danzas para Dios. Entonces nadie tiene por qué juzgar. Nadie se tiene por qué juzgar el uno al otro, ni mucho menos condenarse. Escuchemos lo que dice el texto. Romanos 14:3 al 5. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. De algo que aquí el apóstol quiere que nosotros nos aferremos es a nuestras convicciones. Si usted tiene una convicción firme en su corazón con respecto a cualquiera de estos temas que hemos mencionado aquí, cualquiera de estas prácticas que hemos mencionado, si usted tiene su convicción en su corazón, guárdela para sí. Sea firme en lo que cree. Tenga una convicción firme, ¿sí? Y no caiga en la condición de crítico, de señalar a otro hermano que no danza, por ejemplo, porque usted sí danza. No, no lo haga. Más bien, como está recomendando aquí el apóstol Pablo, afírmese en su convicción y guárdese para Dios y preséntese delante de Dios con esta convicción y reciba de parte de Dios la aprobación. Quinto, la danza sagrada judeocristiana. Bien,
Ya hemos explicado entonces que hay formas, ¿sí? En la danza, formas físicas y actitudes que se deben tener en cuenta cuando uno va a danzar. Vamos aquí ahora a profundizar en el hecho de que había dos tipos de danzas, una sagrada y una profana. La sagrada era practicada por todos los creyentes piadosos. La cultural o profana es practicada por cualquier persona. La que es piadosa, la que es sagrada, se tributa para Dios, se hace en la casa de Dios. La que no es sagrada, la que no es piadosa, se puede hacer en cualquier parte, incluso a veces como una expresión de gratitud a Dios, como una celebración por una victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a escuchar más ampliamente lo que esto significa. La danza mesiánica es una forma antigua de adorar a Dios, combinando coreografía contemporánea, vestimentas y antigua de Israel. Así es, esta es la danza sagrada. ¿Sí? El pueblo finalmente llegó el momento en que hizo separación entre una cosa y otra, entre lo que es profano y lo que es sagrado. Y estipuló lo que era la danza sagrada, lo estipuló, lo denominó, lo separó. Y lo que no era danza sagrada también lo categorizó. De manera que todo el pueblo, todo el mundo en Israel sabía lo que era la danza sagrada y también sabía lo que era la danza cultural, popular o folclórica de Israel. Y no mezclaba una cosa con otra. Por ejemplo, un sacerdote, un levita, no iba a danzar en una plaza pública supuestamente para Dios. No. De igual manera, una persona común y corriente, una persona del pueblo, ¿verdad?, no iba a danzar para Dios en la casa de Dios, en el altar de Dios. No. Zapatero a tu zapato, cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa. No había esa mezcla. El problema es que eso hoy sí se está dando. Hay una mezcolanza, ¿verdad? Hay una mezcolanza en la adoración, en el culto que se tributa a Dios. Un cantor llega hoy en día incluso a ofrecer al Señor fuego extraño. Un sacerdote, un adorador, llega a ofrecer al altar de Dios fuego extraño. Y Dios no puede agradarse de estas cosas. No pretendamos que Dios se agrada de cualquier sacrificio de adoración, de cualquier sacrificio de alabanza. No, a Dios le agrada, a Dios le es grato lo que es santo, no lo que es mundano, no lo que es carnal, no lo que es profano. A Dios le agrada lo que es santo, lo que Él ha estipulado en su palabra. No pretendamos tampoco que un bailarín, un practicante de ballet va ahora a llegar a la iglesia y con su vestimenta y con sus movimientos va a danzar para Dios y pretender que esto le sea grato. No, señor. Tengamos mucho cuidado con lo que se está haciendo en el altar para tributar a Dios adoración, alabanza y danza. La adoración a través de la danza es parte de la tradición israelita por miles de años. Se remonta a los tiempos de Moisés, el rey David, Salomón. Así es. Y aún después de Salomón, ¿sí?, en los tiempos del regreso, los tiempos que llamamos post-exílicos, después que la familia de Judá y Benjamín regresaron a su tierra por mandato de los reyes medopersas, ellos también adoraron, celebraron, danzaron, cantaron, se gozaron delante del Señor, porque ellos reconstruyeron el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. ¿Sí? 70 años después, ellos regresan y una de las primeras cosas que hacen es restaurar el templo, el lugar donde se tributaba a Dios, adoración, se le presentaban los sacrificios, se le tributaba
cánticos de alabanza, se danzaba, el pueblo se gozaba. Toda esta generación lo hizo también. Y desde ese tiempo hasta los días del Señor Jesucristo y los días de la iglesia primitiva, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siguió practicando la danza como una expresión de adoración al Señor. La danza es una expresión de fe, adoración y alabanza a Dios. Cada movimiento tiene un significado. Cada paso o expresión de las manos tiene un sentido propio de adoración. Así es. Hay gente que cree que estos movimientos que hace un danzarín, ¿sí? Son movimientos inventados. No. Estos no son movimientos inventados. Más bien fueron heredados y aprendidos, ¿sí? Del pueblo del culto, ¿sí? De la tradición judía. Se aprendió. Y cada movimiento de la danza sagrada tiene un significado, tiene un sentido, ¿sí? Cada uno de estos movimientos son movimientos que expresan en forma corporal una verdad espiritual. Dan a entender un principio espiritual. Por eso aunque algunos lo hacen espontáneamente, esto se tiene que aprender en una academia. Se tiene que aprender en una academia. ¿Qué se tiene que aprender en una academia? Los pasos, los movimientos que se hacen con las manos, con los pies, con el cuerpo cuando se está danzando para Dios. La danza sagrada tiene sus movimientos propios y son completamente distintos de los movimientos de la danza cultural, la danza profana. Como expliqué aquí, la hija de Herodías, creo que se llamaba Salomé, esta muchacha danzó lo que hoy se conoce con el nombre de la danza del remolino. Es un movimiento rítmico de las caderas, pero de una manera exabrupta, de una manera insinuante, de una manera erótica. No pretenda usted entonces que cualquier movimiento de la danza va a ser grato delante del Señor. Tiene que ser un movimiento, ¿verdad?, que haga parte de los más de 4.000 movimientos que tiene la danza sagrada. En los tiempos de Jesús era parte importante en la liturgia del templo y del pueblo. Se utilizaba en las fiestas del Señor para conmemorar las victorias, eventos especiales y para eventos religiosos, profana o cultural. Así es. El pueblo, sí, celebraba una fiesta. Esta no es considerada una fiesta sagrada, pero sí es considerada una fiesta bíblica. Es la llamada fiesta del Purim. Esto es una fiesta cultural que lo que hace es celebrar, recordar el movimiento de liberación que ellos experimentaron en los días de los reyes medopersas, en los días de la reina Esther y de Mardoqueo. Había un personaje, un ministro malvado llamado Amán, allá en el reino de los persas, que quiso destruir al pueblo de Israel. Pero Dios le volvió el baldón sobre él mismo. Y el que terminó destruido, el que terminó aniquilado fue él, Amán. Esther y Mardoqueo, para honrar ese momento y para celebrar la liberación de Dios, ellos establecieron una fiesta. Esa fiesta se llama la fiesta del Purim. Esta es una fiesta cultural. Y en medio de esta fiesta, el pueblo de Israel celebra con danzas folclóricas, con danzas culturales y de una manera exacerbada, para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque esto no son movimientos sagrados, esto no es danza sagrada, esto es danza profana, danza cultural, practicada por el pueblo de Dios. Muchas personas se preguntan si esta forma de adoración es bíblica. Veamos el texto bíblico en el Éxodo. María y otras mujeres expresaron el triunfo contra los egipcios con danzas. Dice Éxodo 15:20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. En el libro de Jueces encontramos danzas por las cosechas. Jueces 21:21.
estad atentos, y cuando las hijas de Silo salgan a bailar en rueda, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo. Jueces 21:21. Profana o cultural. También para conmemorar el gozo del regreso de algún ser querido. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con adufes y danzas. Jueces 11:34. El rey David danzaba con todo el gozo de su corazón. Segundo libro de Samuel 6:14. David expresaba su gozo sin ningún prejuicio. Los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey del país? ¿No es este de quien cantaban en las danzas? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. En el libro de Jeremías, el pueblo danzaba por el gozo de la liberación. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, junto con los jóvenes y los ancianos. Cambiaré su llanto en gozo, y les daré consuelo y alegría después de su dolor. Jeremías 31:13. Así es, está profetizado, como usted ve aquí, que hasta los ancianos iban a danzar. Y esto será real, esto será genuino, esto se cumplirá en los días del reino milenial, como ya he explicado. Entonces, es todo el pueblo el que es llamado a danzar, no solamente los jóvenes, es todo el pueblo. La única manera en que usted no participe de este llamado es que usted tenga en contra, ¿verdad? Tenga en contra algo de la danza, tenga una creencia en contra de la danza, o que usted esté discapacitado físicamente para practicar la danza. Así como yo le expliqué, yo en estos momentos yo soy ciego, yo no puedo danzar, porque eso podría yo tener hasta un accidente. Pero si yo no estuviera ciego, le aseguro que yo lo hiciera. Es más, yo lo hice. Yo danzaba. Antes de quedar en esta condición, yo danzaba para el Señor porque yo entendí lo que esto significa. Ahora, si usted es una persona que no sabía, no conocía esto, es decir, usted ignoraba estas cosas, pues hoy está entendiendo, hoy está aprendiendo. Y se espera entonces que usted, cuando su iglesia, cuando su congregación esté adorando a Dios, esté en este tiempo de alabanza, de adoración, en una celebración pública, usted no se cohíba de danzar, ya sea por inspiración, por motivación directa del Espíritu Santo, o porque usted aprenda o haya aprendido los movimientos apropiados para danzar en el Espíritu, para realizar una danza sagrada, agradable a Dios. Una de las maneras de estar en adoración a Dios es demostrando el gozo de la salvación. Alabadlo con arpa y lira de 7 cuerdas. Alabadlo con danza al son del tamboril. Salmo 150:3. Como usted lo está escuchando, el Salmo 150 nos está dando un mandamiento. Alabadle, alabadle, alabadle. Este verbo está en imperativo. Modo imperativo, eso quiere decir que eso es un mandamiento. Entonces, quien no esté dispuesto a danzar para Dios, está quebrando un mandamiento de la palabra del Señor. No me venga usted ahora a decir, no, es que eso era parte de la ley. No. La ley de Dios es una sola y tiene vigencia en el pasado, en el presente, y también tendrá vigencia en el futuro. En la danza se une lo espiritual a lo espiritual. Adorar con cántico, danza, oración, plegaria y prosa. La danza es una manifestación del corazón, demostrando gozo por lo espiritual. El rey David descubrió la bendición de danzar y gozarse. Alaben su nombre con danza, cántenle con adufe y arpa. Salmo 149:3. Muy bien. Lo espiritual se acomoda a lo que es espiritual. Un cántico espiritual se acomoda a lo que es la danza espiritual. Aquí quiero responder a la pregunta que muchas veces la gente se hace con respecto a la expresión danzar en el espíritu. ¿Qué significa eso? Danzar en el espíritu no es danzar con el espíritu. No, tú danzas para Dios es con tu cuerpo. Danzar en el espíritu lo que significa es danzar de una manera espontánea
enseñado y guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a repetir. Danzar en el Espíritu es danzar, ¿sí? Guiado, dirigido, enseñado por el Espíritu Santo, y muchas veces esto se hace de una manera espontánea. Es decir, lo hace una persona sin necesidad de ir a una academia que le enseñe los 4,000 y pico de movimientos de la danza sagrada. Eso es lo que es danzar en el Espíritu. Entonces, acomodamos lo que es espiritual a lo que es espiritual. Así como un cántico, así como un himno, ¿sí? Así como una alabanza es espiritual, la danza también lo es. Amén. ¿Por qué dicen las Escrituras que Dios llamó al rey David un hombre de acuerdo a mi corazón? Hechos 13:22. Creemos sin duda que él encontró la llave al corazón del Señor, que se construye danzando y adorando a Dios. Segundo libro de Samuel 6:5. Increíble. Es increíble lo que la palabra de Dios aquí nos acaba de revelar. David encontró la llave para que el corazón de Dios se abriera a nuestro favor. ¿Cuál es esa llave? David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era el dulce cantor de Israel. Así fue llamado. David aprendió a danzar y él combinó alabanza, adoración, cántico y danza, lo combinó y construyó la llave para abrir el corazón de Dios a nuestro favor. Hágalo usted también en el día de hoy. Todos recordamos el episodio de 2 de Samuel 6:20 al 23 de la vida de David, cuando su esposa Mical se encontró criticándolo acerbamente delante de todo el pueblo, la gente común de Israel, y Dios la dejó infértil por su crítica. Está escrito en Salmo 149:3. Alabad su nombre con danza, al son del tamboril y de la lira de 7 cuerdas. Concluyamos. El danzar es la cosa más agradable que uno puede hacer delante de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso que es puro gozo, lleno de canciones y música en su corazón. Es extremadamente agradable a Dios que dancemos para Él todo el día de nuestra corta vida, tanto en nuestro lugar de oración íntima como en nuestra congregación, como su pueblo. Puedo terminar esta disertación solo haciéndoles un llamado, sí, un llamado a todos aquellos que han escuchado esta disertación. Vamos a danzar para Dios. Vamos a seguirlo haciendo. Si no lo has empezado a hacer y lo puedes hacer, comience a hacerlo. Que esto agrada al corazón de Dios, y no solamente agrada al corazón de Dios, sino que también para nosotros es una práctica agradable. Ejercítate en danzar para Dios y conocerás el favor y la bendición de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.